Bienvenidos a todas y todos a esta videotutoría sobre la recepción de documentos de la beca socioeconómica de la UNED. Mi nombre es Sofía Chacón, soy trabajadora social, coordinadora del programa de becas. Para la Oficina de Atención Socioeconómica es un placer contar con el apoyo de todas y todas ustedes en las diferentes regiones. Esperamos que sea de mucho provecho y sea complemento para las inducciones y demás procesos que van a llevar a cabo para este importante proceso que permite los estudios socioeconómicos para la asignación de las becas. Vamos a retomar algunos aspectos generales. Es importante siempre resguardar nuestra presencia personal, la forma en que nos dirigimos a las personas, el presentarnos como funcionarios o funcionarias y estudiantes de apoyo al proceso. Es importante nunca atender a una persona que conocemos o familiar y resguardar siempre la confidencialidad de todo el proceso, desde las cosas que se nos indiquen en la entrega de los documentos hasta la documentación a entregar. Recordemos que ese es el primer o podría ser el primer acercamiento de una persona a la universidad, entonces la labor que cada uno y cada una realice es fundamental. El primer documento que se solicita es la copia de la identificación de la persona, ya sea la cédula de nacional de la persona mayor de edad o menor de edad, cédula de residencia u otras como copia del pasaporte. Es importante que ustedes verifiquen que el documento esté vigente y sea legible. Una vez que tenemos el documento de identificación, vamos a ver el tema de los ingresos, que esa es una de las secciones o documentos más importantes que ustedes van a recibir. Antes quería mencionarles que recuerden visitar la página web de la UNED en la sección de becas, beca socioeconómica, los documentos que se solicitan. Es importante señalar que ninguna solicitud de beca puede analizarse sin información requerida, siendo de las más relevantes, como les decía, la de los ingresos del grupo familiar. Existen situaciones particulares en las que no hay registro de los mismos. De ser así, consulte con él o la trabajadora social para orientar de una mejor manera a la persona. A continuación vamos a ir viendo cada uno de los documentos que podrían entregarles en ingresos. Uno de los ejemplos de documento de ingresos es la constancia de salario. Como la pueden ver en la imagen, esta debe ser emitida por el patrono y al menos debe contener la siguiente información: nombre completo de la persona que recibe el salario, el número de identificación, el puesto que ocupa, el salario bruto y neto. Es importante estos dos detalles: el salario bruto es el salario completo y el neto es con deducciones, por ejemplo, las cargas sociales en relación con el seguro de la caja. Además, el periodo y tipo de contratación debe ser original y presentar membrete, firma, sello de la institución, organización o empresa. Todos estos detalles se pueden ver en este ejemplo que les traemos de la empresa chiquita, donde están los detalles. En caso de que la persona les indique que el patrono o la empresa no les quiere brindar la constancia o que la constancia que le dieron no corresponde al salario real, podría pedirse una constancia o certificación de estudios de salario de la caja, como la que se muestra en la imagen. En la misma igual tenemos que tener condiciones mínimas como la identificación, los membretes, la firma y que sea original. Junto a la constancia de salario, la persona debe entregarnos una copia de la orden patronal como la que se muestra en la imagen. Este es un ejemplo, podría ser que sea en blanco y negro o a colores, y es necesario verificar que sea vigente y que corresponda a la persona de la que nos han entregado una constancia de salario. Se obtiene por internet y es un trámite que no tiene ningún costo, pero debe hacerlo cada persona de manera personal. A continuación, una constancia de persona no asalariada. Contrario a la constancia de salario, las personas pueden hacerles entrega de una constancia de persona no asalariada. Esta constancia no es obligatoria, sin embargo puede ser recibida o solicitada en caso de ser necesario. Es importante verificar que corresponda a la persona o personas del grupo familiar y que sea original. La siguiente es un ejemplo: declaración jurada y evidencia un trabajo informal y esporádico.
La persona la entrega en el formato que disponemos en la página de la UNED, pero también se puede aceptar una escrita a mano o hecha en computadora. Lo importante es que quede claro a qué persona pertenece, el número de cédula, la actividad que realiza y el ingreso mensual. No se reciben declaraciones que no tengan firma ni venga adjunta una copia de la cédula de la persona que firma. En este momento vamos a ver una declaración de renta y esta corresponde a las personas que realizan actividades por cuenta propia, tales como un taller, bazar, pulpería, relojería, tienda de ropa y otros. Debe entregar copia y original del documento presentado ante el Ministerio de Hacienda. Debe ser el último trimestre o bien la declaración anual. Esta, cuando se les presente, es una hoja un poco extensa. Verifiquen que tenga todas las secciones del documento. Y es importante que a ustedes les quede claro, como les decía, que estos son cuenta propia que tienen una actividad más constante. Las declaraciones juradas que vimos anteriormente son personas que hacen, por ejemplo, venta de artículos en la calle o bien venta de catálogos, entonces es importante hacer la diferencia. Además de los documentos que hemos visto, a continuación un ejemplo de constancia de contador y corresponde a aquellas actividades por cuenta propia, tales como las mencionadas en la declaración de renta. Es importante que tenga igual el ingreso mensual, pero que tenga bruto y neto y que además especifique la actividad que realiza la persona y debe ser emitida por un contador público. Si llegara a presentarse como la del ejemplo, que es de un contador privado, ustedes lo ven con cada trabajador social. Ambos son válidos, pero en la medida en que lo tengan que pedir, piden de un público. Además de las actividades de ingreso ya mencionadas, las pensiones también generan ingresos en los grupos familiares. Pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, está la pensión alimentaria judicial. Esta se hace por medio del juzgado y se solicita en los juzgados de familia, porque a veces las personas van a cualquier oficina y lo remiten de nuevo ahí, entonces ustedes podrían orientarles de una mejor forma. Y es fundamental que sea la original, que indique el monto que fue asignado por el juzgado o al menos indicar que no se está pagando la misma. Debe ser vigente y no mayor a un mes de emitida. Hay otras pensiones que son voluntarias. Esta se requiere una declaración jurada junto a la copia de la persona que la entrega al grupo familiar. Además de estas, existen pensiones por invalidez, vejez, muerte y otras. Estas del régimen no contributivo. Las mismas deben ser respaldadas por las instituciones que las brindan. Como se ha reiterado, no deben tener más de un mes de emitidas y deben verificar que pertenezca a alguna persona del grupo familiar. Por ejemplo, en la imagen pueden ver una pensión alimentaria voluntaria. Recuerden que siempre debe venir firmada y con copia de cédula a la persona que brinda el apoyo. A veces a la persona se le olvida indicar el monto. Recuerden que todos estos documentos son para verificar la asignación, entonces que tengan esa información es fundamental. Pueden indicar en la hoja si es la madre, el padre, el abuelo o demás. Esto en una esquina y que no nos vaya a tapar ninguna información fundamental del documento. Además de las pensiones también tenemos las becas y existen diferentes instituciones que brindan las mismas, por ejemplo el IMAS, FONAVE, universidades públicas, organizaciones no gubernamentales, iglesias, entre otras. Todas son válidas. Por favor verifiquen que la información sea original, contenga nombres y montos de la beca, firmas y sellos, igual que cada documento no más de un mes de emitido. Pueden indicar en una esquina a quién pertenece, que era lo que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, este es un documento del IMAS donde especifica el detalle de la beca. Una vez que se tienen los ingresos, es fundamental tener la información de los gastos del grupo familiar. Recuerden que no solo los de la persona solicitante, sino de todas las personas con las que vive bajo el mismo techo. Verifiquen que los documentos presentados correspondan a esta familia y no a otra persona.
Una vez que hemos visto toda la información referente a ingresos, vamos a tener esta sección que se refiere a los gastos. Uno de ellos es el pago de servicios. Todo lo hemos hecho en nuestros hogares. Se solicitan comprobantes de pago de servicios como agua, luz, teléfono fijo, celulares, pago de seguro voluntario, guardería, mantenimiento de vehículo, pago de seguridad, alquiler, entre otros. Debe ser siempre el último recibo de pago. Verifiquen las fechas del comprobante que les están entregando. Un ejemplo es el que aparece a continuación en la imagen. Hay muchas opciones porque podrían ser pagos por transferencia a internet o en algunas instancias que reciben los mismos. Entonces nada más verifiquen que corresponda a la persona y que sea el más reciente. Quería hacerles una aclaración con respecto al pago del alquiler. Puede ser una copia del contrato de alquiler. Verifique que pertenezca a la familia y que indique el monto del alquiler mensual y que contenga las respectivas firmas. Cuando no haya un contrato que sea un recibo de pago de dinero lo que reciban o bien una transferencia, pero que en ambos quede claro el monto y el motivo, es decir, que es alquiler y original. Si no hay esto, soliciten una nota de la persona que alquila el bien a la familia, indicando el motivo y el monto del alquiler. Debe siempre estar firmada y adjuntar copia de la cédula de la persona arrendante, quien es la persona que firma dicha declaración. Es importante que tengan cuidado siempre con los alquileres de vivienda por el detalle de la información que les acabamos de dar. Recuerden que en la sección de ingresos vimos las pensiones alimentarias, pero en gastos también podría ser que se pague una pensión a otro grupo familiar. Es importante que si es voluntaria pueda hacer una declaración jurada con copia de la cédula de la persona que hace los depósitos o que paga en efectivo. Si es judicial, constancia del juzgado del pago de dicha pensión o bien de recibir la misma. Esta última la pueden solicitar la persona del grupo familiar, del o la solicitante que la paga o la persona que la recibe. En el caso de la voluntaria, siempre debe ser emitida por la persona que la recibe y que no vive con el solicitante o la solicitante, y siempre copia de la cédula, como se indicó anteriormente, y que venga debidamente firmada. A continuación, este es un ejemplo de constancia de deuda que podrían entregarles. La misma deja claro la instancia a la que se le debe el dinero, el monto inicial, el plazo y el estado. Sin embargo, no indica el motivo de la deuda y la cuota mensual. Esto es fundamental, por ello deben verificar que al menos tenga monto inicial, monto pendiente, cuota mensual, y el motivo. La misma debe ser original. Una vez que hemos visto todo esto que corresponde a ingresos y gastos, debemos de solicitar documentos de la tenencia de bienes y a continuación vamos a ver el detalle. Es importante recordar que existen dos tipos de bienes, los bienes inmuebles y los bienes muebles. Los inmuebles se refieren a las propiedades y los muebles hacen referencia a vehículos, motos, buques y otros. Debe ser entregado uno por cada persona mayor de edad en el grupo familiar, ya sea que tengan o no algún bien. Dichas certificaciones deben ser emitidas por el registro de la propiedad o bien descargadas y canceladas por internet con los debidos timbres y firmas. Además del registro nacional e internet, la persona podría pedir estas certificaciones en Correos de Costa Rica o en el Banco de Costa Rica. Si una persona refiere no poder entregar algunos o todos porque tiene limitaciones económicas, esta situación debe ser vista con el trabajador social que está a cargo del proceso en el centro universitario donde usted está brindando apoyo, para ver cómo proceder en este caso. Recuerden que en la primera revisión, que es la primera cita de la persona, no siempre quedan los documentos completos, por lo que a la persona se le puede asignar una segunda cita. Trabajo Social les va a indicar qué día y a qué hora pueden asignar dichas citas. Vamos a ver el tema de los bienes inmuebles que les decía que tiene que ver con las propiedades. Cuando la persona no tiene ningún bien, esta es una certificación. Verifiquen el nombre y que sea una persona del grupo familiar de la persona solicitante. A continuación ven un ejemplo de una persona que acudió a Correos de Costa Rica y solicitó un bien inmueble. Y vamos a ver un ejemplo de porque esta persona, como pueden ver en el documento, no tiene ninguna propiedad.
Pero si la persona tiene algún bien inmueble, en este otro ejemplo, pueden ver una certificación que da el detalle de dónde se ubica el terreno, cuánto mide y a nombre de quién está. A continuación van a ver una certificación de bienes muebles. Como les decía, corresponde a vehículos, motos y demás. En la misma pueden ver cómo esta persona tiene la tenencia de uno de esos bienes y viene el detalle. Al igual que con todos los documentos, siempre verifiquen la vigencia, que sea original y que corresponda a una persona del grupo familiar. No se sorprendan si una persona puede tener registrados varios bienes. Puede ser que las personas solicitantes mencionen algún bien, ya sea mueble o inmueble, que no les pertenece. Si este caso se da, es importante indicarlo con trabajo social para ver de qué manera pueden manejar esta situación, porque es importante devolver que la consulta al registro de la propiedad es oficial. En caso de indicar motivos como robo, deben de entregar documentos del organismo de investigación judicial que haga constar que la moto fue robada o bienes que ya no están circulando. Igualmente deben demostrarlo y ustedes, como apoyo en el proceso, deben consultarlo con trabajo social. Las mismas pueden ser recibidas y adjuntadas con el resto de documentación. Por ejemplo, ¿qué les podrían entregar? Como en la imagen pueden ver una Epicrisis emitida por la Caja Costarricense. Es importante recordarles que como apoyo en el proceso ustedes solo reciben los documentos y no hacemos preguntas más allá de la situación. En este caso es una epicrisis por una situación de salud de un miembro del grupo familiar, entonces lo más que podemos hacer es en una esquina anotar que corresponde a un hermano, por ejemplo, pero es importante en este caso no ahondar en otra información. Igualmente, si la persona entra en crisis o se ve afectada, mejor refieran la situación con trabajo social. Una vez visto cada uno de los documentos que posiblemente van a recibir ustedes en cada una de las situaciones de las personas que hicieron solicitud de beca, la Oficina de Atención Socioeconómica les agradece su participación y compromiso con el proceso. Recuerden siempre acudir a trabajo social en alguna duda o sugerencia que tengan, y que sea un proceso exitoso para todos y todas y que podamos ser esa oportunidad para las personas que no han podido ingresar a su educación superior. Muchas gracias.